Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Acuario, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Estaba ausente lo que es unos días, ¿vale, mi querido Acuario? Por eso que no he podido entregar lo que es la lectura. Estuve enfermito. Soy un ser humano, Acuario. También me puedo enfermar, ¿vale? La otra semana ya van a empezar a ver lo que es mi rostro. En estos momentos no, porque estoy hecho un cuadro, mi querido Acuario. Entonces, recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo, Acuario. Y suscríbete. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco tibetano. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Muy bien. Es muy curioso porque una de las imágenes que yo he visto, mi querido Acuario, es como que tú estás vestido, vestida con un traje blanco, precioso, ¿vale? Pero tú estás mirando para adelante. Tú estás caminando, caminando y de repente aparece lo que es una mano y trata como de detenerte, Acuario. Trata de detenerte, pero tú sigues avanzando. Luego aparecen como muchas personas, como si fueran familia, que te miran como enfadados, cariño. Como si tú tuvieras culpa posiblemente de que una persona te esté rogando, una persona quiera detenerte, o te miran enfadados, enfadadas porque quieren quizás que tú ya simplemente desaparezcas de sus vidas. Puede ser esto. Entonces, yo lo que siento, mi querido Acuario, que es como que me dijera Richard, me hubiera gustado que las cosas fueran diferentes, con él o con ella. Pero lamentablemente todo el mundo se encargó de que nuestra relación pues no funcione, no vaya para más. Es como que en estos momentos esta persona con la cual tú has terminado, porque nos hablan de una relación, siento que es de una relación, o tú de repente estás sintiendo su energía, o cuando tú de repente coincides con esta persona, sientes como una conexión, quizás porque lo conoces bien, quizás por esto. O te lo ha dicho directamente que le gustaría que las cosas fueran como antes, mi querido Acuario. Pero siento, Acuario, que tú me dices, Richard, ya nada puede ser como antes. ¿Por qué? Porque tú sigues mirando de frente. A pesar que ese personaje te toma de la mano, tú sigues mirando de frente. Y esto le molesta a la familia de ellos, o posiblemente también a tu familia, Acuario. Quizás porque dicen que vas a volver con él o con ella, o que piensan que quizás pues te están viendo la cara, ¿no? También puede ser el caso. Vamos a ver. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Mi querido Acuario, carta guía, carta consejo. Siento que alguien te va a buscar. La carta del juicio. La carta del juicio, mi querido Acuario, representa a un Piscis y a un Acuario también. Pero la carta del juicio representa una renovación, un cambio, cariño. Es como que una persona necesita ser perdonado o perdonada sus pecados para poder pasar al otro mundo. ¿Me entiendes? Con esto no digo que esa persona ya no está en esta tierra. No confundamos, ¿vale? No. Hay un personaje que necesita prácticamente
tu perdón, Acuario. Hay un personaje que necesita quizás demostrarte que ha cambiado, que no te merecías todo lo que te hicieron, etcétera, etcétera, mi querido Acuario. Alguien necesita perdón. Alguien necesita volver a empezar, Acuario. Vamos a sacar cartas. Vamos a ver. O tú de repente, Acuario, en estos momentos, puede ser tranquilamente que también estás empezando una nueva relación, una nueva historia. Pero es cierto que de vez en cuando miras para atrás y quizás te hubiera gustado tener esa felicidad con la otra persona. Pero esto no quiere decir que tú quieras volver. Simplemente que a veces recordamos cosas, ¿no? Vamos a ver. Me sale lo que es un Tauro, me sale Sagitario o Acuario, me sale Leo, cierras con un Escorpio. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales, cariño. La letra D y la letra E. La letra R. Otra vez la letra E. La letra D, otra vez. A ver, la letra H, uno más. La letra D, ya está, cariño. Aunque no coincide en su nombre, a lo mejor coincide, yo qué sé, en una de las letras. Tú lleva ese mensaje, cariño. Siempre lleva ese mensaje. Un mensaje del Arcángel Gabriel, ¿qué te quiere decir? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Esta carta dice, armonía del corazón. Esta misma carta salió, si no me equivoco, en Capricornio. Dice, la armonía del corazón es una purificación interior que lo conecta con su cuarto chakra. Para alcanzarla debe proceder a las liberaciones kármicas. La meditación y la visualización son preciadas herramientas que le ayudarán todo a lo largo del proceso. Entonces, es importante, cariño, armonía del corazón en una purificación. Si tú de repente, como has pasado ese suceso con esa persona, estás un poco dolido, resentido, resentida, es normal esto, a todos nos pasa. Si tú vas a empezar un nuevo amor, una nueva historia, es importante cerrar ya ese ciclo, ¿vale? No comparar. ¿Será que a lo mejor esta persona me va a pagar igual? No, no todos somos iguales, Acuario. Es importante para que tú tengas una oportunidad también cerrar este ciclo. Si tú estás solo, si tú estás sola, tienes que renacer, cariño. Renace. Deja atrás la mala vibra, deja atrás la mala energía. Tienes que renacer, me dice. Vamos a continuar, corazón. A ver, cariño. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Voy a sacar primero dos cartas, ¿vale? En base a esto me voy a guiar. El tarot de la New, el tarot de la New, el tarot de la New, mi querido Acuario. El tarot de la New. Vamos a ver qué me dice. Tenemos lo que es la carta de la sacerdotisa y la carta de la reina de copas, cariño. Entonces, ironías de la vida, mi querido Acuario. Siento que una persona mayor, cariño, porque me habla la sacerdotisa, posiblemente se arrepiente quizás de haberte hecho la vida de cuadritos. Una persona mayor. Le gustaría posiblemente tener buena comunicación, buena armonía contigo. Tú conoces tu historia mejor que nadie, me dicen. Pero una persona mayor puede ser tu ex suegra, tu ex suegro, pueden ser tus padres, un familiar, le gustaría tener contacto contigo. Este personaje, cariño, ha recapacitado. Este personaje se ha dado cuenta que, como se dice, vamos a suponer que que no querían que esté contigo su hijo o su hija. Vamos a suponer, mi querido Acuario, ¿vale? Entonces, pero sí estaban de acuerdo que esté con la otra, con el otro. Por muchos motivos, por muchas razones. Ellos simplemente, cariño, se han dado lo que es un portazo en su cara. Esa persona nueva que ha entrado en la vida de su familia, corazón, le está haciendo la vida de cuadritos. Y se da cuenta que tú eras mejor que él o que ella. Es esto, ¿vale?
es esto. Porque aquí el juicio, cariño, como carta guía, carta consejo, quiere perdón. Entonces, hay una persona que te hizo la vida de cuadrito, un familiar, quiere perdón. Vamos a continuar. Pero tú tienes la última palabra. No es necesario que tú lo perdones directamente en tu corazón. No es necesario encontrarse con esa persona. La carta de la torre, la carta del rey de espadas y la carta del 10 de pentáculos. Siento, mi querido Acuario, que aparece una persona en tu vida que prácticamente va a romper esta torre, este obstáculo que hay aquí, ese bloqueo que existía lo que es en tu corazón. Esta persona se va a empeñar, esta persona está decidida, a lo mejor de repente a ganarse lo que es tu corazón. También puede ser. Este personaje, cariño, si te das cuenta, tenemos lo que es el hilo de la vida. Es una persona que tenía que llegar a tu vida por destino. Entonces, quizás de repente tú, con él o con ella, te vas a sentir muy conectado, conectada, porque quizás trabajan lo que es en el mismo lugar, tienen posiblemente los mismos gustos, hay algo que le relaciona a ustedes. Algo lo relaciona, porque tenemos el hilo de la vida. ¿Y por qué pasa esto, cariño? Porque tú con este hombre o con esta mujer, en otra vida, ya tenían una relación. En otra vida, ¿vale? Entonces, no es una persona que llega por casualidad, no. Es una persona que en otra vida vosotros tenían una relación. Este personaje, cariño, va a hacer todo lo posible y lo imposible para que tú prácticamente abras otra vez tu corazón. Y quizás por eso la familia de ellos ahora se arrepienten que perdieron a un buen chico, a una buena chica. Me dicen, mi querido Acuario. Entonces, tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver qué me dice el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Si esas cartas que me han salido, ahora te lo menciono, ahora lo vamos a relacionar con el trabajo, ¿vale? Para que no me digan, solamente hablas del amor, nada más. A ver, vale. ¿Cómo estaba? Vale. Si estas cartas, mi querido Acuario, lo relacionamos lo que es en el trabajo, y tú no tienes trabajo actualmente, vas a tener una entrevista con una persona muy importante, porque sale la sacerdotisa, y te van a valorar, cariño. Hay un cambio aquí, porque tenemos lo que es la carta de la torre. Ese cambio, cariño, sale lo que es la carta del rey de espadas, y la carta de 10 de pentáculos te va a llevar a tu crecimiento personal, a una evolución. Entonces, siento, corazón, que en el lugar donde tú estás trabajando, debes retirarte. Bendiciones, cariño, porque ellos luego se arrepienten. Si has pedido lo que es un aumento, un ascenso y no te lo dan, luego se van a arrepentir. Caos y conflicto. El número 33 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Si te das cuenta, mi querido Acuario, voy a tomar mi agüita, que se me cierra la garganta. Vale. Si te das cuenta, Acuario, aquí hay una cebra. Pero esta cebra, cariño, tiene prácticamente otra piel. Si te das cuenta, ¿vale? Entonces, es como que tú de repente hubieras estado aparentando todo este tiempo tu fuerza, cariño, tu carácter, o que simplemente no te afecta nada en la vida. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tiene otra piel. Pero sin embargo, mi querido Acuario, me dice Richard, ya me cansé. Ahora voy a ser yo mismo. Si tengo que llorar, lloraré. Si tengo que quejarme, me quejaré. Es como que también tú de repente has estado lidiando con una persona que no te dejaba ser tú, Acuario. No te dejaba ser tú. No podías de repente, yo qué sé, cariño, cantar. No podías de repente ponerte una ropa, maquillarte. No te dejaba ser tú, Acuario. No te dejaba. Te has cansado de esta situación y el oráculo me dice, ahora tú vas a cambiar. Ahora tú vas a ser tú mismo o tú misma. No, tú misma no existe, ¿no? Tú mismo, ya está. Bendiciones. Según la Real Academia de la Lengua Española, tú misma no existe, ya está. A ver, vamos a ver, creo, porque una vez alguien me reclamó. A ver, vamos a ver las características, mi querido Acuario. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver, cariño, por Dios. Uy, se cayeron las cartas. Richard, recoge lo que ahí está. Ahí está el nombre de Pepe Lucho, seguro.
Me dicen, para muchos de vosotros posiblemente la persona con la cual tú estás lidiando puede ser más moreno o morena que ustedes, o puede ser mulato o mulata. Cabello corto, muy alegre, cariño. Su mundo está relacionado con el mundo de la noche, luces, discotecas, bares, espectáculos, etcétera, etcétera. Tiene lo que es un gatito negro. Hay una conexión muy especial. Elemento fuego, cariño. Puede ser Sagitario, puede ser Aries, puede ser Leo, puede ser cualquier otro signo también. 2 de bastos. Hay una persona en la distancia que te extraña, pero no se mueve. No se mueve, mi querido Acuario. Puede ser de elemento fuego también, pero también puede ser de cualquier otro elemento. Esta persona, cariño, está viendo cómo evoluciona tu vida, tu mundo, mi querido Acuario. Y a lo mejor de repente, inclusive, puede ser que tenga celos en estos momentos. Vamos a continuar, vamos a ver. La carta de Rey de Copas, me dicen. Siento que últimamente te estás como desconectando de una persona. Esta persona puede ser mayor de 30 años, cariño, con textura gruesa, cabello corto, canas. Puede ser que tenga el cabello castaño o rubio, pero tiene canas. Tienen lo que es hijos en común. Vive cerca de la costa, cerca del mar, cariño. Es una persona que a veces se porta como Frozen, muy frío, muy fría, pero sin embargo te piensa lo que es en el silencio, mi querido Acuario. Bendiciones, cariño. Espero que te guste esta lectura. Algo maravilloso te viene, ¿vale? Y ellos ahora se dan cuenta de lo que han perdido. Te quiero, Acuario. Hasta la vista y sé feliz.